Gracias al Señor por permitirnos estar reunidos una vez más como cuerpo de Cristo, su iglesia, en este lugar. Qué hermoso es alabar al Señor, exaltar su nombre con conocimiento, no solo por emoción, pero con conocimiento. Y es lo que al Señor, en verdad, de lo que el Señor se agrada. De aquí todos se ven bien. Todos tomaron el tiempo para presentarse a este lugar, bien peinaditos, bien vestidos, y eso es bueno. Le invito a abrir sus Biblias en el libro de la carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2. Estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a Timoteo, instrucciones que da a la iglesia, cómo la iglesia debe comportarse, cómo la iglesia debe seguir los lineamientos predescritos, predeterminados por Dios, y no son mandamientos humanos, son mandamientos divinos, a los cuales debemos nosotros de poner mucha atención, ya que es para nuestro propio beneficio. Timoteo capítulo 2, 1 Timoteo capítulo 2, versículos del 9 al 15. Antes de darle lectura, quisiera darle un pequeño contexto de lo que usted ya ha escuchado, se ha leído quizás también el libro, la carta. Tendrá un conocimiento, pero quiero hacer un recordatorio. El corazón de la instrucción de Pablo a Timoteo se centra en el estilo de vida que corresponde dentro de la iglesia. Sus instrucciones tocan temas como la oración, que vimos hace 2 semanas, las mujeres, la cual estaremos viendo el día de hoy, la elección de supervisores, ancianos, diáconos, los diáconos, incluye también una liturgia de alabanza. Estas instrucciones pretenden ayudar a Timoteo a saber cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Esa es nuestra responsabilidad, nosotros, de escuchar la instrucción de Dios dada a través del apóstol Pablo. Vaya conmigo al versículo 8 para seguir en este contexto, antes de darle lectura a nuestra porción. Mire conmigo el versículo 8, capítulo 2, versículo 8. Por tanto, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas, sin ira ni discusiones. Lo primero que observamos ahí es acerca de la exhortación que va dirigida a los varones. No sé si usted se dio cuenta, pero a los varones. Son los que deben tomar las riendas en el culto público. Deben de orar, y no a las mujeres. Eso no quiere decir que las mujeres no deben orar. Pero en el culto público los varones son los que toman ese lugar. Pablo enfatiza la necesidad de la oración, que la oración sea permanente, siempre y universal en todo lugar. Siempre y en todo lugar. Esto equivale también a lo que Pablo dice en 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. En todo tiempo, y ahora Pablo dice a Timoteo, tienes que orar en todo lugar. Pero tiene que haber requisitos los cuales nosotros debemos acatar. La postura que se toma al orar, como dice en el versículo 8, levantando manos santas. No es tan importante la postura, pero sí la actitud del corazón. Cualquier hombre puede levantar manos, pero Dios mira el corazón. Y Pablo dice que esas manos tienen que ser santas, puras. Antes de orar como varones, que esta es una exhortación a los varones, debemos ver cómo está nuestro corazón. Y más en el ámbito público, en la iglesia. Tenemos que nosotros meditar nuestra vida delante del Señor. Eso es lo que vemos en los versículos antecedentes a lo que vamos a ver hoy. Después de haber dado instrucciones claras a los varones acerca de la oración, Pablo se va a dirigir hacia las mujeres.
Primero los varones, luego a las mujeres. En algunas iglesias, no sé si aún hoy en día todavía, pero donde yo crecí, los varones se sentaban en un lado y las mujeres en el otro. Yo me imagino que quizás en aquel entonces Pablo tenía la misma situación. Entonces dirigía a los hombres, después a las mujeres. Pero no por cualquier razón, sino porque es un orden divino. Recordemos que Pablo está dando instrucciones a un joven pastor que tenía bajo su responsabilidad la iglesia. La iglesia en Éfeso, una iglesia que estaba formada por judíos y gentiles. No solo judíos, eran judíos y gentiles, griegos y de todas las razas. Por tanto, era necesario que los miembros, tanto el hombre como la mujer, comprendieran su función y responsabilidad al momento de reunirse para la adoración. Cuando el cuerpo de Cristo se reúne, todos deben tener un mismo propósito. Todos, tanto hombre como mujer, jóvenes o niños. El propósito es exaltar el nombre de Cristo, preparando su corazón para escuchar la palabra de Dios. Lo principal no es la alabanza. Sí, debemos alabar en adoración a Dios, pero es más importante poner atención a lo que Dios nos tiene que decir. Es su palabra que va a transformar nuestras vidas. Es su palabra que nos va a dar el alimento espiritual. Es su palabra que nos va a fortalecer. Todos tenemos debilidad. Todos necesitamos ser fortalecidos. Y esa fortaleza viene solamente a través de la palabra del Señor. Ahora, este tema que me ha tocado a mí exponer ha sido difícil para mí, y se los confieso. He enseñado temas, quizás santidad de Dios, que también es difícil, pero tocar temas hacia la mujer en nuestros días no es fácil. Ha causado muchas divisiones por la mala interpretación de las Escrituras. Hemos sido influenciados mucho por el mundo secular. Entonces yo necesito la ayuda del Espíritu Santo, como usted necesita también la ayuda para poder recibir la palabra. Permítame leer Timoteo, 1 Timoteo 5, y que lo voy a tomar de la manera en que yo quiero enseñar en esta tos. Pablo, dándole consejo a Timoteo, le dice: no reprendas con dureza al anciano, sino más bien exhórtalo como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las más jóvenes como hermanas, con toda pureza. Y esa quiero que sea mi actitud, no solamente el día de hoy, pero que esa sea mi actitud siempre. Que pueda animarles, exhortarles, dándoles el respeto que se merecen, pero no diluyendo la palabra del Señor. Eso no lo podemos negociar. Ahora vaya conmigo al capítulo 2, versículos 9 al 15. Asimismo, que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, no con oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a la mujer que profesa la piedad. Que la mujer aprenda calladamente, con toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada, porque Adán fue creado primero, después Eva, y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santidad con modestia. Oremos. Padre, nos presentamos delante de usted tal y cual somos, reconociendo
que necesitamos de su ayuda al exponernos a su palabra. Y le ruego, Señor, no solo en este momento, pero cada vez que abramos su palabra, que sea su Santo Espíritu que nos guíe y nos dirija y nos muestre las profundidades de su palabra. En especial pido, Señor, en esta hora, que guarde mis palabras, que no sean palabras humanas, sino que su palabra sea expuesta fielmente, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. He titulado esta enseñanza La función de la mujer en la congregación, o el rol de la mujer en la congregación, o el papel de la mujer en la congregación, dado que es un tema en el ámbito público, cuando nos reunimos como iglesia, como cuerpo en Cristo. ¿Cuál es la función del varón? ¿Cuál es la función de la mujer? Ahora, quiero dejar claro que esa función no solamente es aquí. Esa función uno ya la debe tener como algo natural en la nueva naturaleza que Dios nos ha dado. Eso debe estar también viviéndose en el hogar. Y cuando llega uno al culto público es fácil. No hay simplemente que engañarnos a nosotros mismos o engañar a nuestros hermanos. Las mujeres en Éfeso se caracterizaban por llevar una vida desenfrenada, inmoral, libertina y descarriada. Vaya conmigo a 1 Timoteo 5:6 y vamos a usar varios textos de la Escritura. Espero que me vayan siguiendo, porque es importante que veamos lo que dice y no lo que yo digo, pero lo que la Escritura enseña. 1 Timoteo 5. Pero la que se entrega a los placeres desenfrenados, aún viviendo, está muerta. Vaya al versículo 11 al 15. Pero rehúsa poner en la lista a viudas más jóvenes, porque cuando sienten deseos sensuales contrarios a Cristo, se quieren casar, incurriendo así en condenación por haber abandonado su promesa anterior. Y además aprenden a estar ociosas, yendo de casa en casa, y no solo son ociosas, sino también charlatanas y entremetidas, hablando de cosas que no son dignas. Por tanto, quiero que las viudas más jóvenes se casen, que tengan hijos, que cuiden su casa y no den al adversario ocasión de reproche, pues algunas se han apartado para seguir a Satanás. Vemos aquí la instrucción de Pablo, clara, sencilla. A veces no hay que explicar. Lo difícil es aceptar. Lo difícil es decir, esto dice la palabra del Señor, por lo tanto debo someterme. Eso es lo difícil. Muchas veces la palabra es tan clara, tan sencilla de entender, pero la práctica nos va a llevar toda una vida. La misma forma de vida de aquellas mujeres se había trasladado a la iglesia en sus reuniones de adoración. En nuestra actualidad, muchas mujeres del mundo, cuando asisten a reuniones públicas, llámese fiestas, reuniones familiares, cumpleaños, aniversarios, etcétera, etcétera, se visten para seducir, para hacer relucir su sensualidad. Usted no me va a dejar engañar. Usted lo ha visto. Quizás usted antes era así. Pero por eso Pablo se dirige a las mujeres, que esa forma de vida, esa forma de vestimenta, esa actitud es en la vida pasada, mas no en la nueva naturaleza con la cual Dios nos ha dado. Pablo pide a Timoteo, el pastor de la iglesia, que tome cartas en el asunto.
porque las mujeres estaban comportándose de la misma manera en la cual lo hacían en sus reuniones seculares. Y la exhortación de esta tarde es la misma. No debemos comportarnos diferente afuera y el domingo diferente. La exhortación es que la mujer debe mostrarse de una manera diferente, porque es diferente en Cristo. Cristo la ha salvado, Cristo la ha redimido, Cristo la ha purificado. Ahora, cuando nos reunimos, debe tener en mente presentarse al Señor y no ser piedra de tropiezo, ni para las mujeres, mucho menos para los varones. Versículo 9. Empieza con una conjunción adverbial, asimismo. En otras traducciones, esa misma palabra la han traducido como la Nueva Versión Internacional, la traduce como en cuanto a las mujeres. La Nueva Traducción Viviente la traduce como y quiero que, y sigue. La King James, en inglés, traducida al español, la traduce del mismo modo también. Hay una idea que Pablo está siguiendo. Pablo acaba de enseñar que el varón debe ser el líder, el que debe tomar las riendas de la oración en el culto público. Ahora esa misma idea se dirige, estamos en la idea del culto público, cuando nos reunimos como iglesia. La idea, pensaríamos que Pablo dirigiera, entonces la mujer también debe orar así. Pero el cambio en la escritura de la enseñanza de Pablo nos debe llamar la atención. ¿Por qué Pablo le dirige a la mujer de esta manera? ¿Por qué no le dice al varón, debes de vestirte bien? ¿Por qué no le dice al varón, tú no debes de ponerte cosas excesivamente caras o peinados excesivamente costosos, cortes de pelo, etcétera? ¿Por qué a la mujer? Ahí la mujer pudiera decir, hey, Pablo como que es un poco machista. Pero Pablo va a dar su argumento en el versículo 13 y 14. La razón por la cual da esta instrucción. No es porque Pablo sea machista, no es porque Pablo quiere subyugar a la mujer, no, porque es un orden divino. Esta palabra asimismo o de igual manera es importante ponerle mucha atención, ya que está uniendo la idea principal del versículo anterior, el 2.8 de la oración, y lo que Pablo está a punto de dar a las mujeres en el 2.9, e introduce normalmente una idea similar o idéntica a la anterior. Esas son las conjunciones. Y esa conjunción del mismo modo, asimismo, como los hombres tienen un papel importante en la iglesia, de igual manera la mujer. La mujer es importante en la iglesia. La mujer no es una persona menor, no, pero la función es diferente. Tiene una función importante en la congregación. Ambos han de llevar a cabo sus responsabilidades para que los cultos, los servicios, glorifiquen a Dios. Ese es el propósito, que cuando nos reunamos, tanto el hombre como la mujer, en unión, glorifiquemos a Dios. El hombre no debe usurpar la función de la mujer, tampoco la mujer debe anhelar funciones que pertenecen al varón en el culto público. Y esto no significa que el hombre sea mejor que la mujer. Eso debemos entender, amadas hermanas. El hombre no es mejor que ustedes, nosotros no somos mejores. Simplemente la función que Dios nos ha delegado es otra. Somos nosotros los responsables delante de Dios, dar la cara delante de Dios y cuentas de nuestra esposa, de nuestros hijos. ¿Puede usted imaginarse la responsabilidad que el hombre delante de Dios tiene? Delante de un Dios santo, pararse frente a Él y dar cuentas por su familia.
Dios ha sido bueno para con ustedes, estimadas hermanas. Cuando entendemos ese contexto, las hermanas deben decir gracias, Señor. Y los hombres no tenemos escapatoria. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Delante de Dios, tanto el hombre como la mujer tenemos el mismo respeto, la misma dignidad. Gálatas 3, 27 y 28. Y vaya conmigo, quiero que usted mismo lo lea, no solamente que lo escuche, pero que lo lea, para que usted pueda comprender que delante de Dios somos iguales. Y leo: porque todos los que fuiste bautizados en Cristo, y ese todos incluye hombres y mujeres, todos los que fuiste bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestidos. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Todos hemos llegado a formar el cuerpo de Cristo. Usted y yo formamos parte del cuerpo de Cristo. Es importante poner atención a lo que este pasaje enseña. Nuestro pasaje de 1 Timoteo capítulo 2 acerca del comportamiento, la actitud y la vestimenta de la mujer en la congregación. David Burke, en su comentario acerca de este pasaje, dice lo siguiente: estos no son meros consejos que la mujer cristiana puede obedecer o desobedecer a su antojo, sino instrucciones tan firmes como las que Pablo acaba de dar a los varones, órdenes dadas con plena autoridad apostólica y bajo la inspiración del Espíritu Santo. Fin de la cita. Las palabras que leemos en los versículos 9 en adelante son palabras de Dios. Inspirado, el apóstol Pablo plasma estas palabras. Por lo tanto, debemos obedecer. No es si nos gusta, no es si se me antoja, pero como mujeres sumisas en este caso, deben someterse a la palabra del Señor, que es por su bien. Es por el bien del cuerpo de Cristo. Veamos primeramente la vestimenta adecuada e inadecuada de la mujer cristiana. Versículo 9: asimismo que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, no con oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a las mujeres que profesan piedad. Debemos decir en primer lugar que el pasaje no prohíbe a la mujer que se vista con joyería. Que quede claro eso. No está impidiendo que la mujer se vista con joyería o diferentes tipos de peinados, cortes en la actualidad o tintes de cabello, sino más bien debe vestirse de una manera que no vaya a ser impedimento o distracción en las reuniones de adoración. ¿Puede usted imaginarse que llegue una persona vestida de manera extravagante? Lógicamente, todos voltearíamos a mirarlo o a mirarlo. Y eso es una distracción. Y es lo que Pablo está exhortando aquí. Que no sea distracción, que no sea un impedimento en las reuniones de adoración. Tampoco quiere decir que únicamente deben vestirse modestamente los domingos, como lo acabo de decir. Que como nos vamos a reunir, me voy a llevar mi mejor ropa, me voy a vestir formal para la iglesia. No, esta es una forma de vida. Y cuando nos reunimos, simplemente somos así. Debemos ser transparentes.
Pablo va a tratar con algo más profundo y es el corazón. Segunda de Corintios 5:17. Usted se lo ha de saber de memoria, pero si no se lo sabe de memoria, 5:17. La palabra del Señor dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Más de alguna persona tendrá un testimonio diciendo: antes a mí me gustaba esto, pero cuando Dios me transformó, yo no sé cómo, de qué manera, eso que a tanto me atraía, me gustaba, ya no hay atracción hacia mí. Habrá algunas otras cosas que batallaremos, que no podremos dejar de la noche a la mañana. Pero para eso necesitamos la instrucción de la palabra del Señor y la ayuda del Espíritu Santo para poder vivir piadosa delante del Señor y delante de los hombres. Ahora, la palabra que dice ahí que las mujeres se vistan, palabra que en su original se refiere a la modestia. Perdón, es una palabra que quiere decir ordenar, adornar o embellecer. Que se vistan, podemos traducirlo como que se adornen, que se ordenen, que se embellezcan. Tiene la intención de poner algo en un modo ordenado. Lógicamente nadie va a llegar a la iglesia de una manera desordenada. Pero lo que Pablo está diciendo, no exageres en lo que tú vas a ponerte. En otras palabras, ¿en qué estamos pensando cuando nos vamos a vestir? ¿En demostrar lo que traigo puesto? Pablo dice, esa actitud no es correcta. Tenemos que desde que nos estemos cambiando, tener en mente, voy a adorar al Señor y no quiero ser impedimento para nadie en mi forma de vestir. Quiero que todos nos unamos y adoremos juntos al Señor. Esa debe ser la actitud cuando uno viene a la casa del Señor. Por eso uno tiene que preparar su corazón antes de llegar aquí. Si es posible, desde la noche anterior, ya estar preparando su corazón, preparando a la familia como varones, diciéndole a sus hijos, mañana es día del Señor, es un día que hemos apartado para el Señor, en lo cual tenemos que presentarnos ante Él y tenemos que preparar nuestro corazón. La mujer, en este caso, tiene que tener mucho cuidado de ordenar correctamente lo que se va a poner. Una mujer debe arreglarse apropiadamente para el servicio de adoración, lo que incluye usar ropa decente que refleje un corazón casto y apropiadamente adornado. Porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, a lo cual debemos adornarlo. La otra palabra que viene ahí dice: se vistan con ropa decorosa, con pudor. Y pudor es una palabra que se refiere a la modestia mezclada con la humildad, que conlleva la idea de vergüenza. Mire, cuando yo estaba viendo esto, dije, a ver, vergüenza. Sí, esta palabra tiene la idea de que la mujer, a la hora de estar vistiéndose, tenga una idea muy dentro de vergüenza. ¿A qué se refiere vergüenza? A sentirme avergonzado de presentarme delante de Dios de una manera deshonrosa. Eso es lo que está diciendo la palabra. ¿Cómo puedo entonces yo vestirme?
tiene la idea de rechazar todo lo que sea deshonroso para Dios, no ponerme algo que deshonre la presencia de Dios, porque me voy a presentar delante de Dios. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes, cuando presentaban las ofrendas y presentaban a todo el pueblo de Israel delante de Dios, ellos tenían que vestirse de cierta manera, con los colores que Dios les había dado, con la tela específica que Dios les había dicho. Si alguien no cumplía con alguno de esas instrucciones, Dios les quitaba la vida, o Dios los castigaba con alguna enfermedad. Tenemos que vestirnos con pudor, como dice la palabra del Señor. Las mujeres tienen que vestirse con pudor, pero no solo con pudor, sino con modestia. Modestia está refiriéndose al estado sano del alma, la moderación de los deseos. Esa palabra modestia se refiere básicamente al autocontrol en el área sexual. Vestirse modestamente, entonces, nos está diciendo, hay que vestirse de una manera no seductiva. No hay que explicar mucho eso. Yo creo que lo entendemos. Yo sé que las mujeres batallan hoy en día para encontrar ropa adecuada, porque la mayoría de la ropa, entre más pequeño, más caro. O sea, como que estamos al revés. Diría, pues tiene menos ropa, debe ser más barato. No, entre más pequeño, más caro. Entonces necesitamos modistas cristianas. Y sí las hay, pero ¿qué pasa? Que como no hay mucho mercado, tiene que vender caro. Pero es ahí donde entonces nosotros tenemos que ayudar. Tenemos que también ser conscientes que si queremos presentarnos delante de Dios de una manera adecuada, nos va a costar. A Jesús le costó toda su vida presentarse ante la cruz puro, sin pecado. Muerte y resurrección de Jesucristo, puro y sin pecado. La implicación es que en el momento de arreglarse para ir al culto, la mujer cristiana debe desterrar todo deseo, y ya sabe, y todo afán de protagonismo. Las mujeres piadosas odian el pecado y controlan sus pasiones para no inducir a otra a pecar. Mire Primera de Pedro 3, 4. La instrucción del apóstol Pedro. Primera de Pedro 3, versículo 3 al 4. Hablándole a las mujeres, no solamente Pablo tiene este concepto, Pedro también lo tiene, y toda la escritura lo tiene. Versículo 3, que el adorno de ustedes no sea externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, por lo cual es precioso delante de Dios. Y si usted lee el 5, dice, porque así también se adornaron en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Regresemos a nuestro pasaje. Dice que no con peinados ostentosos, no con perlas o vestidos costosos. Peinado ostentoso no se refiere, sino que aún en aquel entonces eran las trenzas. Hoy en día muy raro se ve una mujer vestida peinada con trenzas. Pero en aquel entonces usaban ese tipo de peinado las mujeres para demostrar su alta sociedad. Las reinas se vestían con trenzas, porque al trenzar el cabello podían poner pendientes de oro en la trenza. Y entonces eso reflejaba, wow,
Mira a esa mujer, el peinado, pero no tanto el peinado, lo que conlleva el peinado. Las perlas, el oro. Y era una forma de venir a los lugares públicos y hacer una pasarela. Demostrar su riqueza, demostrar su estatus social. Y es lo que Pablo está aquí exhortando. No, la iglesia no es una pasarela. No es el lugar en donde la mujer debe venir a demostrar todos sus encantos, todas sus riquezas. Es más, eso ya no debe estar en el corazón. Esa es la intención del pasaje. Ya no debe estar esa intención en el corazón de la mujer. Pero Pablo tiene que ser claro. Por eso está dando esa descripción. No con peinados ostentosos, no con oro o perlas o vestidos costosos. Y en el versículo 10 dice, sino con buenas obras como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Mire un ejemplo en el Antiguo Testamento. Esther. Vaya conmigo al libro de Esther. Si usted ha leído el libro de Esther, ya más o menos tiene la idea de lo que Esther era o quién era ella. Si usted no lo ha leído, le invito a que lo lea. Mire capítulo 2 de Esther. Versículo 1, vamos a leerlo rápidamente algunos versículos. Después de estas cosas, es cuando la reina Vasti ha sido desterrada, desechada. Dice, después de estas cosas, cuando el furor del rey Asuero se había aplacado, él se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho y de lo que se había decretado contra ella. Versículo 2. Entonces los cortesanos, al servicio del rey dijeron, busquen para el rey muchachas, mire, vírgenes y de buen parecer. Que el rey nombre oficiales en toda la provincia de su reino para que reúnan a todas las jóvenes vírgenes y de buen parecer. Vaya al versículo 7. Mardoqueo estaba criando a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, pues ella no tenía ni padre ni madre. La joven, mire, era de hermosa figura y de buen parecer. Y cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la tomó como hija suya. Versículo 8, al final, la segunda parte. Esther también fue llevada al palacio del rey. Versículo 9. La joven le agradó a Hegai y halló favor delante de él, por lo que se apresuró en proveerle cosméticos y alimentos. Vaya conmigo al versículo 12. Cuando le tocaba a cada joven venir al rey Asuero al cumplirse de sus 12 meses, según las ordenanzas para las mujeres, pues los días de su embellecimiento se cumplían así. Mire el tiempo que se tomaban para embellecer a la mujer. 6 meses con aceite de mirra y 6 meses con especias de cosméticos para las mujeres. Entonces la mujer venía al rey de esta manera, y cualquier cosa que ella deseaba se le concedía para que se la llevara consigo. Todos tenían un propósito, agradar al rey, y se preparaban por un año con todas estas especies aromáticas. Versículo 15. Cuando Esther, hija de Abiai, tío de Mardoqueo, que la había tomado como hija, le tocó venir al rey, ella no pidió cosa alguna, sino que le aconsejó Hegai, eunuco del rey encargado de las mujeres, sino lo que le aconsejó. Y Esther hallaba favor, mire, Esther hallaba favor ante los ojos en cuanto la veían. Versículo 17. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y ella halló gracia y bondad con él más que todas las demás vírgenes. 18. Entonces el rey hizo un gran banquete para todos sus príncipes y siervos, el banquete de Esther. El rey le agradó escoger a Esther
no por lo que había fuera de ella, sino que dice que Esther tenía una belleza que donde caminaba todos se volteaban a mirar, y no por lo que traía puesto, sino algo había en Esther, y sabemos que es la bondad, la gracia de Dios, que la hacía atractiva. Y es lo que Pablo está acá resaltando en 1 Timoteo, que la mujer, versículo 10, dice que dice, buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad, vestirse con buenas obras. Esas buenas obras, no se puede vestir uno con las buenas obras que dice la Escritura, porque no son tela. Son obras que realzan la belleza de mujer por fuera. Mire lo que dice una vez más David Byrd en su comentario. Es más hermosa una mujer poco agraciada, pero que tiene la chispa de Cristo en los ojos, la ternura de Cristo en su mirada, la humildad de Cristo en su actitud y el gozo de su salvación en su sonrisa, que la mujer bellísima según los cánones del mundo, pero que tiene soberbia y egocentrismo en su mirada y su porte. ¿Ve la comparación? Es más bella una mujer que tiene al Espíritu Santo y también vive conforme a los delineamientos que la Escritura nos dice. Toda mujer que ha hecho una profesión de fe públicamente está comprometida a buscar la piedad. Piedad, esa reverencia ante Dios, la cual debe demostrar no solo en su conducta, vestuario y apariencia, sino también vistiéndose con un comportamiento recto. Comportamiento recto, buenas obras. En el contexto del culto público. Pero esto ya debe ser algo natural. Si durante la semana en el hogar lo hace, no le va a ser difícil llegar aquí y demostrar otra cara. Versículos 11 al 14. Se pone más interesante esto, no solo la vestimenta. Y aquí esos versículos va a ser difícil para la mujer aceptar más que entender. Versículo 11. Que la mujer aprenda calladamente, con toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. ¿Y cuál es su argumento? Porque Adán fue creado primero, después Eva. Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Estos versículos han causado muchas controversias, diferentes puntos de vista, opiniones, aún divisiones en la iglesia de hoy. Algunos toman estos versículos para la mujer, algunos otros para satisfacer su propio egoísmo sobre las mujeres. Pero ¿qué es lo que la palabra nos está diciendo? ¿Qué es lo que la palabra está enseñando a las mujeres en estos versículos? Dice, aprenda. Aprenda es un mandamiento para la mujer. No, quizás nosotros al leerlo así, que la mujer aprenda en silencio, calladamente, como que no trae mucha importancia. Pero conociendo un poco el contexto, vamos a ver que la importancia de aprender es un privilegio para la mujer en aquellos días, como lo es para hoy. Entonces, esta palabra aprenda no es simplemente si quiere aprender, es un imperativo, la mujer debe aprender. Aprende es un mandamiento para la mujer debe aprender, pero lo debe hacer de una manera tranquila, sin elementos que causen disturbios. Pablo está ordenando que se le enseñe a las mujeres de la iglesia. Se trata de un concepto novedoso en aquel tiempo, porque recuerde, la cultura judía, la cultura griega, a la mujer la tenían en un concepto menor.
no le permitían asistir a ciertas reuniones, mucho menos tener la oportunidad de quizás conocer ciertas ciencias o prosperar. Cuando viene el Evangelio y Pablo dice que todos somos iguales, tanto el hombre como la mujer se siente liberada, libre. Pero entonces hay algo en la mujer que quiere sobresalir. Entonces Pablo tiene que detener eso por amor a la mujer, por amor a la iglesia y sobre todo por amor a Dios. Cuando dice Pablo que la mujer aprenda, está diciendo, mire, ustedes han sido liberadas. Ya no están bajo el subyugo del hombre porque todos somos iguales. Pero tienen que entender que en la reunión pública, ustedes como mujeres tienen un papel, el hombre tiene otro papel. Tiene un rol diferente al del hombre, lo cual hay que obedecer. En aquel tiempo esto era nuevo, ya que ni en el judaísmo del siglo I ni en la cultura griega tenían en gran estima a las mujeres. Probablemente algunas de las mujeres en Éfeso reaccionaron de forma exagerada ante la denigración cultural que habían sufrido normalmente y aprovecharon la oportunidad del evangelio y querían usar a la iglesia en lugares donde ellas podían sobresalir. Y Pablo dice, no, tranquilas. Deben aprender, sí, es un mandamiento, tienen que aprender. Pero hay un orden en el cual deben aprender. Hoy en día se escucha mucho el movimiento del feminismo. Usted lo ha de haber escuchado. Feminismo es un movimiento político, social y filosófico radical que afirma a las mujeres como personas con derecho. Este movimiento se origina a la par con las luchas revolucionarias y libertarias, especialmente con los ideales emancipatorios de la Revolución Francesa, y comienza en el siglo XVIII y XIX. No fue hace poco. Hoy estamos viendo, sí, todo lo que ha venido a causar, pero ha venido desde el siglo XVIII. Es más, ha venido desde la creación y lo vamos a mirar. No es algo nuevo. Hoy en día nos encontramos con el mismo problema como en la iglesia de Éfeso. La mujer, al sentirse libre, ha luchado para sobresalir al punto de llegar a ser independiente. Hasta el punto de decir hoy en día, la mujer dice, yo no tengo necesidad de un varón, de un hombre, de un esposo para criar a mis hijos. ¿Sí ha escuchado eso? Esa es la consecuencia de permitir al feminismo que entre en nuestras mentes. Ahora, lo difícil ahora es dejar todo ese conocimiento que está errado a un lado y abrazar lo que la Biblia nos enseña. Podemos ahora entender cuán importante es abrazar el concepto bíblico tanto del hombre como la mujer en las reuniones congregacionales. Las mujeres no deben tomar el papel de maestras en los cultos o servicios congregacionales. Va a decir, algunas van a decir, pero tienen su lugar y van a ver que es muy amplio el lugar en donde la mujer puede ayudar. Tito 2:5 nos dice, y en especial a las mujeres, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, y el propósito para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Hay un propósito ahí básico. Como nuevos creyentes, con la nueva naturaleza, nuestro propósito es que la palabra de Dios no sea blasfemada. Va a costarnos mucho, quizás sí, porque hemos sido filtrados, hemos sido
dañando nuestra mente con todo el mundo enseña. Y cuando venimos a la palabra del Señor, nos damos como con un tope en la cabeza. Ya no puedo ser así. Y como que nos sentimos que nos amarran. A la mujer se siente amarrada. Ahora ya no puedo ni enseñar a punto, ya no puedo. Ahora tengo que ser esclava. No, nada de eso. No estamos hablando de eso. Pablo no está enseñando eso. Pablo dice que no permite que la mujer enseñe. La palabra permitir en su original tiene la idea de permitir a alguien hacer lo que desee. Pablo está impidiendo el deseo que hay en la mujer de querer tomar un lugar que no le corresponde, por amor a la mujer. Cuando nosotros impedimos a nuestros hijos hacer ciertas cosas, es porque les amamos y les impedimos, aunque se enojen. En este caso, nosotros como varones, la Biblia nos manda a hacer ciertas cosas, y aunque no seamos tan dados a hacerlas, debemos hacerlas, como el contexto de la oración. Quizás el hombre no es un hombre de oración, pero la palabra nos dice que debe ser hombre de oración. Eres el responsable de guiar una familia. Eres el responsable de orar por los gobernantes, por los reyes, para que podamos enseñar la palabra, para que todas las personas vengan al conocimiento del Señor. Esa es la responsabilidad del hombre principal. No quiere decir que la mujer no debe orar también. Sí, tiene también la responsabilidad. Pero principalmente el varón, cuando nos reunimos, es el que tiene que tomar esa área. Y la mujer aquí, está diciendo Pablo, no permito que la mujer enseñe. El significado implícito es prohibir el deseo de autoridad sobre el hombre. Pablo va a explicar que este asunto no es cultural, como algunos lo enseñan, como algunos lo creen. Dicen, no, esto es cultural. Esto pasó allá con Pablo, pero hoy en día es diferente. Estamos en el siglo XX. Vamos a ver cuál es el argumento de Pablo al dar esta instrucción. Es muy posible que se refiera el apóstol Pablo a una situación real en la que varias mujeres de Éfeso deseaban ser predicadoras públicas. Quizás esas mujeres decían, bueno, ya somos libres, entonces tenemos también el derecho de enseñar la palabra del Señor cuando nos reunimos. Usted ha de entender que cuando alguien está siendo oprimido y recibe su libertad, quiere hacer todo. Y a veces no acepta las normas las cuales rigen la sociedad. Y siempre pongo el ejemplo cuando manejamos. Cuando somos jóvenes y por primera vez agarramos un automóvil, no respetamos las leyes de tránsito. Nos sentimos los reyes de la autopista. ¿Y qué sucede? Accidente tras accidente. Es más, las aseguranzas para los jóvenes están muy altas, ¿verdad? Porque hay muchos accidentes, le cuesta mucho a las aseguradoras. Cuando nosotros venimos a los pies del Señor, a esta nueva naturaleza, es como que si nos ponen un freno. Hemos estado haciendo lo que queremos, de la manera que deseamos, y ahora nos muestran, no, esto no es así. Tenemos como que hacer un rechinido de llantas, un freno. Hoy tenemos que ver qué es lo que la palabra del Señor dice. Y quizás en esta iglesia en Éfeso estaban pasando esta situación literalmente. Por eso Pablo le dice a Timoteo que tiene que poner manos a la obra en esta área. Y es muy posible eso, de que Pablo se refiere a una situación real en la que varias mujeres de Éfeso profesaban o deseaban ser predicadoras públicas. Y esto era un atentado directo a una de las funciones principales en la iglesia, la enseñanza de la palabra de Dios. Es algo esencial, principal, que se le ha delegado solamente al varón. Porque póngase a pensar, uno que enseña tiene bajo su responsabilidad a más de uno. Póngase en mi lugar en este momento. Aquí hay como 20, 30, 40 personas.
Y soy responsable de ustedes ante Dios. Y lo que tengo que enseñar. Cuando el pastor se para, es responsable de toda la congregación. Cuando alguien se para enfrente, es responsable, ya no nomás de su vida espiritual, pero a más de uno. Y están representadas familias, no solo las personas que vemos aquí, pero cada una tiene una familia. Si la persona sale de este lugar y empieza a ser obediente a lo que ha escuchado del predicador, y el predicador se ha equivocado, se da cuenta de la magnitud que el predicador va a dar cuentas. El daño que puede hacer, puede causar. Por eso Pablo le dice a la mujer: yo necesito que entiendas que la enseñanza en el lugar público le corresponde al varón, porque así fue desde la creación. Hechos 13:1 nos dice: en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros. 1 Corintios 12:18: y en la iglesia Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros. Siempre la enseñanza en un sentido masculino, al varón. Efesios 4:11: y él dio a algunos a ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pablo lo que está haciendo es protegiendo a la iglesia de que el orden bíblico de autoridad y enseñanza no sea distorsionado. El enemigo sabe muy bien que cuando el orden divino es alterado, solo es cuestión de tiempo para que todo sea destruido. Solo es cuestión de tiempo. Por eso es importante que como varones cuidemos la palabra del Señor. Y como mujeres también cuiden en lo que le toca en su área, cuidando la palabra del Señor, que no sea alterada. Porque si no, iremos de bajada. Y ese no es el propósito de la palabra del Señor. La palabra del Señor es para edificación, no para destrucción. Debemos aclarar que Pablo no está impidiendo que la mujer enseñe. Hay otras condiciones, en otras condiciones y en otras situaciones apropiadas, la mujer puede enseñar. Y la mujer debe enseñar. Por eso Pablo dice: necesito que aprendan. Para que cuando enseñen, para que cuando enseñen lo que es bíblico, lo que es correcto. Mire Hechos 18:26. Hechos 18:26 nos da un ejemplo en donde la mujer está incluida. Hechos 18:26. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, hablando de Apolos. Pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron, ambos, el matrimonio, le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Ve cómo la mujer también en otras circunstancias puede ser instrumento de Dios junto con su esposo para la enseñanza. Instruyeron a Apolos. Tito es un poco más claro. Tito capítulo 2 versículos 3 y 4. Tito capítulo 2, 3 y 4. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta. Y dice ancianas, hablando directamente a las mujeres. No calumniadoras ni esclavas de mucho vino. Mire, que enseñen lo bueno, que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra del Señor no sea blasfemada. La mujer tiene la responsabilidad, la anciana, de enseñar a las más jóvenes. Hablando con mi esposa, hemos visto que
en nuestros días carecemos, la iglesia carece de ancianas. No hay ancianas que en verdad podamos decir, que la mujer puede decir, mira, este es mi ejemplo a seguir. Y si las hay, están contaditas. Por eso, hermanas, la palabra del Señor les exhorta y les anima a que aprendan para que puedan instruir a las más jóvenes, a sus hijas, a que amen a sus esposos, a que en el lugar de la reunión pública demos el lugar al varón que tiene la responsabilidad delante de Dios, y la mujer tiene su responsabilidad también. Este tipo de enseñanza es mucho más que un simple conocimiento. No basta con simplemente tener el conocimiento. Tiene la implicación de ser personas que han sido transformadas por el poder del Evangelio. Detrás de cada palabra que sale de sus labios, debe haber una vida ejemplar que las respalda. Esas son las ancianas. La anciana debe hablar con el ejemplo, respaldando sus palabras. Y ahora las ancianas no es tanto la edad, sí, conlleva la edad, pero hay muchas jóvenes en edad adulta que son ancianas espirituales, que Dios les ha dado el conocimiento y ellas han sido sumisas, han sido obedientes y pueden ser ejemplo aún para personas mayores. Pero qué privilegio como mujeres que puedan escuchar a una joven decir, hermana, usted es un ejemplo para mi vida. Hermana, tengo esta necesidad y no sé cómo enfrentarla. Y yo he visto en usted que tiene un hogar al cual yo admiro. La anciana es responsable. Ve que no deja Pablo a la mujer ahí a un lado como que no puede hacer nada. Hay mucho que la mujer puede hacer. Demasiado, diría yo. Porque en el contexto de la mujer en el hogar, todo el tiempo, mucho de su tiempo, se la dedica a la familia. Son las que batallan con los hijos. Son las que cocinan y muchas veces el hombre no le ayuda en nada. Entonces el deseo de la mujer querer aún más quitar en la iglesia la responsabilidad del hombre, eso no es correcto. Pablo prohíbe a las mujeres ejercer cualquier tipo de autoridad sobre los hombres en la asamblea de la iglesia, ya que a los ancianos se les ha dado la responsabilidad de gobernar. ¿Y dónde dice eso? 1 Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan, mire, los ancianos masculinos, que gobiernan bien, sean considerados dignos de doble honor. Principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Porque como les acabo de decir, es una gran responsabilidad enseñar. Es una gran responsabilidad delante de Dios dar cuenta de lo que estamos enseñando. Vamos terminando, versículos 13 y 14. Porque Adán fue creado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, completamente cayó en transgresión. El papel subordinado de la mujer no surgió después de la caída del hombre, como una corrupción cultural, como algunos piensan. Más bien fue un diseño que Dios estableció antes de que el hombre pecara. Antes de que la mujer fuese engañada, Dios ya había dado el orden. Por eso Pablo se va hasta el principio. Para que no quede duda, Pablo tiene que decir, mira, es que esto no es cultural.
Esto ha sido así, cuando todo era perfecto en el huerto del Edén. Los apóstoles, cada uno de los apóstoles, cuando tienen que citar el momento de la creación y la caída del hombre, lo hacen porque tienen la convicción de que el plan divino para el hombre y la mujer comienza en aquel momento. No fue algo que cuando vino el Señor Jesucristo lo estableció. No, esto ya estaba establecido. Lo que sucedió es que se corrompió. Y el ser humano se adaptó a la corrupción y lo hizo muy parte de él. Pero cuando venimos a la nueva creación, estamos regresando al diseño original. Alterar el diseño divino es atentar contra Dios mismo. Puede imaginarse, atentar en contra de lo que Dios ha establecido. Dios crea a la mujer después del hombre para que sea su ayuda idónea. Génesis 2:18, antes de la caída, dice: y el Señor dijo, mire, fue el Señor quien dijo, no fue el hombre, no fue la mujer, no fue un deseo humano, fue un deseo divino. Dios dijo, el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. La creación de la mujer fue un diseño divino. Nació en el corazón de Dios. No fue simplemente para satisfacerse a Adán, que le dijo a Dios, Señor, estoy solo. Fue Dios quien vio que Adán estaba solo. Y no podemos decir que fue un deseo de Eva, porque Eva no existía. Eva aún no existía. Por eso Pablo se tiene que ir hasta los principios, para que la mujer pueda entender que este concepto es bíblico, es divino, es correcto. 1 Corintios 11:8 dice, pues el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. El hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Esta verdad no es la que el mundo secular cree y mucho menos enseña. Lo que se enseña en las escuelas afuera de la iglesia, del concepto de iglesia, lo que se enseña es que todo ser humano procede de la mujer, por cuanto estuvo en su vientre por 40 semanas o 9 meses. Y por tal razón a la mujer en la actualidad se le ha elevado a un nivel muy por encima del hombre. Por ese acto que dice, es que todos venimos de la mujer. Pero ¿qué dice la Escritura? Que el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Y eso lo vemos en Génesis. Al punto del día de hoy es que la mujer se le tiene en más alta estima que al hombre. Pero en el reino de Dios no es así. Hemos sido librados de esa corrupta enseñanza. Ahora estamos aprendiendo lo que es verdad, lo que es celestial. Porque nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra. Un día llegaremos a nuestra ciudad celestial. Y si no hemos aprendido a vivir, pues yo no sé a dónde vamos. Tenemos que ir desde este momento viviendo el reino de Dios en la tierra. El reino de Dios se ha acercado a nosotros, se ha bajado a nosotros. Y ahora nos ha hecho partícipes del mismo. Primera Timoteo 5, 11, 12 dice, pero rehúsa poner en lista a las viudas más jóvenes, porque cuando sienten deseos sensuales contrarios a Cristo se quieren casar, incurriendo así en condenación por haber abandonado su promesa anterior. Segunda Timoteo 3, 6 dice, porque entre ellos están los que se meten en sus casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, llevadas por diversas pasiones. La Escritura nos muestra que a la mujer tiene una debilidad, que son fácilmente seducidas. Y por eso Dios le dio
un protector al esposo, al varón, para que cuide de ellas. ¿Qué pasó cuando Eva se sale de esa sombrilla de protección de Adán? Es seducido por Satanás, al punto que obedece a la serpiente. Después el hombre también, habiendo visto que su esposa ha sido engañada, ahora él invierte los valores, invierte la autoridad. Él tenía que obedecer lo que Dios había dicho. No comas del fruto. Pero cuando viene la esposa y le muestra la fruta, Adán obedece a su esposa. Y por eso el mundo hoy en día está invertido. Porque el diseño original fue dañado. Y todo el mundo vivimos bajo ese diseño dañado. Pero gracias a Dios, gracias a Jesucristo, que eso ha vuelto una vez más a poder ser real en nuestras vidas. Una vez que Eva había usurpado el liderazgo de Adán, Adán también viola su papel de líder, obedeciendo a Eva, a la voz de su esposa. Y como consecuencia, se llevó consigo a todo el mundo. Lo sumió a todo el mundo, en el cual estamos incluidos usted y yo, en esa desobediencia. Usted ha escuchado la frase, el pecado original de Adán, ¿verdad? Se refiere a eso. Pero lógicamente el ser humano, usted y yo, no somos condenados por ese pecado original. Somos condenados porque usted y yo deseamos pecar. Desde que nacemos, deseamos pecar porque por naturaleza ese es nuestro deseo. Ese es nuestro deseo. Pecar, pecar y pecar. Más en la nueva naturaleza que Dios nos ha dado, debemos nosotros alimentar ese nuevo deseo, honrar a Dios, obedecer a Dios. La mujer no debe mandar sobre el hombre, no porque sea incompetente para hacerlo, ni porque le falten dones educativos o habilidades en el gobierno, sino porque Dios en la creación estableció un orden social y familiar. Así lo estableció Dios, y esa es la manera que nosotros debemos abrazar. De tal manera que su vulneración puede acarrear consecuencias lamentables si nosotros persistimos en desobedecer lo que la palabra del Señor nos muestra. La mujer debe llegar a las reuniones con un profundo deseo de aprender y no con pensamientos de rebeldía. La mujer debe reconocer que ese tipo de pensamientos, con todo, llevó a Eva a la desobediencia. El querer usurpar el lugar de Adán lo llevó a la desobediencia y toda la creación cayó juntamente con ellos. Termino con el versículo 15, solamente una pequeña explicación, porque es importante que después de que Pablo está hablando a la mujer, de que debe vestirse correctamente en la iglesia, que debe aprender, que tiene que aprender de una manera sumisa, callada, el versículo 15 puede causarnos un poco de dificultad de entender, porque dice, pero se salvará engendrando hijos. Pero Pablo, ¿cuál es la relación que hay entre los versículos 9 al 14 con el 15? Dice, pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santidad con modestia. El pastor John MacArthur, en una de sus enseñanzas de este pasaje, fue invitado a un lugar en Europa, la India. Y él estaba diciendo que estaba exponiendo este mensaje, este versículo en particular, y la congregación estaba llena de personas, familias enteras, familias con 8 hijos, 10 hijos, 15 hijos. Y cuando él dice, este versículo no significa que la mujer se salvará engendrando hijos.
Dice, no se salvará teniendo hijos. Dice que todas las mujeres voltearon a ver a su esposo y le dijeron, de todos los versículos de la Biblia, el que tenías que equivocarte es en este. Y quizás eso también puede ser nuestra interpretación a simple vista. Porque dice, pero se salvará engendrando hijos. Pero ese salvará no está hablando de salvación. En ninguna parte de los versículos que hemos visto está hablando de salvación. Está hablando de la instrucción en el ámbito público. Así que no podemos decir que Pablo está diciendo que el tener hijos va a ser salva a la mujer. Porque en otro pasaje, Pablo le dice a las mujeres y a los jóvenes, si pueden quedarse solteros o solteras, quédense sin casar. Entonces estaría contradiciendo Pablo al decir aquí que se salvaría teniendo hijos. Entonces ese no es la interpretación. Se salvará, y déjenme leerle en varias versiones para que así usted pueda entender el concepto que Pablo tiene en su mente. La Biblia de las Américas dice, pero se salvará engendrando hijos, si permanece en fe, amor y santidad con modestia. La Biblia textual lo dice de esta manera, pero será preservada mediante la procreación, si permanecen con modestia en la fe, el amor y la santificación. Reina Valera también dice, pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santificación con modestia. Pero la Nueva Versión Internacional dice lo siguiente, pero la mujer se salvará siendo madre y permaneciendo con sensatez en la fe, amor y la santidad. Entonces, ¿qué significa este versículo? Esta palabra, lo que está diciendo simplemente, porque la palabra se puede traducir como rescatar, preservar, sanar, curar o liberar. No está diciendo salvación. Lo que el texto está diciendo, que la mujer se librará. ¿De qué se librará? Lo que acaba de decir Pablo. Les acaba de recordar que a través de la mujer fue engañado y toda la creación cayó bajo condenación. Entonces la mujer tenía ese peso de que se sentía la culpabilidad de que por ella, y es más, decían, no, por culpa de Adán, por culpa de Eva, y culpaban a Eva. Adán mismo culpó a Eva, la mujer que tú me diste. Entonces el concepto que tenía la mujer es que ella era culpable, pero Pablo le dice, no, la mujer se librará de esa culpabilidad. ¿De qué manera? Se librará engendrando hijos. Ahora tiene el privilegio de criar hijos piadosos, una nueva generación de hijos piadosos. Ahí cae la responsabilidad mucho en la mujer, de criar hijos piadosos. ¿Quiere usted ver una generación diferente a lo que está mirando hoy en día? Amada hermana, tiene en sus manos, si es madre, si es abuelita, tiene en sus manos el poder criar una generación piadosa para la gloria del Señor, una nueva generación. Y Pablo dice, pero tiene que permanecer en la fe, en el amor y la santidad con modestia, como lo hemos explicado. Estimadas hermanas, es un gran privilegio ser mujer. Es un gran privilegio que Dios les ha dado de poder ser madres de familia. Y sí, este mes, justamente es este mes, es este mes que se va a escuchar por todos los lugares felicitaciones, y a la mujer se le va a elevar a un nivel muy alto. El año pasado, si no mal me recuerdo, cuando se recordó a los varones el Día del Padre, se batalló en encontrar algún detalle para los padres, pero el Día de la Madre usted veía todas las tiendas llenas. Hermanos y hermanas, seamos fieles a lo que la palabra del Señor nos enseña. Estimadas hermanas, con todo amor, con todo respeto,
seamos obedientes. Es lo que manda el Señor, es lo que es bueno, es lo que es correcto, es lo que trae honra y gloria a Dios. Y como varones, ayudemos a nuestras esposas a cumplir ese papel, porque es nuestra responsabilidad cuidarlas, protegerlas, amarlas, hacerlas sentirlas seguras, hacerlas sentir que están en un hogar en donde la palabra del Señor está siendo enseñada, practicada. Vamos a orar. Padre, le damos gracias. Gracias, Señor, por su palabra. Cuán importante, Señor, es comprender lo que su palabra nos enseña. Cuán importante es ser obedientes a lo que su palabra nos ha mostrado el día de hoy. Y humildemente, Señor, pido por mis hermanas, por las jóvenes madres, por las ancianas madres, la responsabilidad que tienen, Señor, que usted les ha dado el privilegio de poder, Señor, criar hijos e hijas piadosas delante de usted. Y a nosotros como varones, ayúdenos, Señor, para que ellas puedan sentirse seguras, para que ellas puedan sentirse, Señor, amadas. También ayúdenos, Señor, a tomar nuestro papel de liderazgo, tanto en el hogar como en la iglesia, para que su nombre no sea blasfemado. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.